El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por los mensajes, gracias por la interacción que tenemos con nuestra amable audiencia. Estamos a través de nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Transmitimos también para Santo Domingo de los Áchiras a través de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Importante conocer ahora mismo la visión, y digo, esta es la característica de este espacio, la pluralidad y la diversidad de voces, aunque algunos renieguen de eso. En este espacio nos caracterizamos justamente por aquello, y tenemos la oportunidad de conocer de primera mano la visión del gobierno respecto del tema de la transportación y el tema de las tarifas. Tenemos en nuestra mesa de trabajo al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, el economista José Gabriel Martínez, que ya visita por primera vez nuestro espacio. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Fabricio. Un gusto y un gran saludo a todos los escuchas de Majestad. Entonces no le coge la altura, ¿no? No, ahora sí. Ya estoy aclimatado, sí. Igualmente nos visita el señor director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, a quien en cambio sí le hemos tenido en otras ocasiones aquí en el noticiero. ¿Cómo le va, director? Bienvenido. Bienvenido, director. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar nuevamente aquí en Majestad con los contertulios. Gracias por la gentileza. A ver, empiezo con el ministro, hagamos una valoración de lo que está pasando en las vías, en la red vial del país. En varios tramos de nuestro espacio de noticias di lectura a reportes oficiales sobre algunas vías inhabilitadas, otras en donde hay tránsito, pero ¿cómo evalúa usted lo que está pasando en las carreteras, ministro Martínez? Mire, principalmente yo creo que tenemos que entender que en casi toda la costa del país estamos teniendo normalidad, lo mismo en el oriente. El problema grave que tenemos es en la Sierra Centro, tenemos ahí algunos cierres de vías que poco a poco se van abriendo, poco a poco se van regularizando, hay algunos lugares con muchos más problemas que otros. Lo importante es entender de que esto no beneficia a nadie, o sea, esto de aquí de coger y cerrar una vía entorpece la vida económica de muchísimas personas, entorpece la vida económica de campesinos, de agricultores, de las familias que tienen que comprar sus insumos, de las personas que tienen que viajar a ver un familiar. O sea, no podemos estar de acuerdo que la protesta signifique cerrar vías, que es justamente comunicación. Uno no puede entender una carretera como simplemente un pedazo de concreto que está tirado ahí, sino que tiene que entenderlo por lo que es, una forma de progresar, una forma de comerciar, de que lleguen turistas. Hemos tenido problemas de turistas que no han podido salir de ciertos lugares, gente extranjera que podría causarnos hasta un problema internacional, lo cual es muy grave, porque este tipo de cosas ahuyentan cuando queremos que la gente venga a nuestro país, cuando queremos atraer inversiones a nuestro país. Estamos teniendo este tipo de problemas que definitivamente van a causarnos pues complicaciones posteriores para lograr tener pues más turismo, más inversión. Creo que es importante que todos los ecuatorianos entendamos que el problema no es el costo o la eliminación de los subsidios. El problema es qué hacemos con los recursos que esto libera. Si entendemos, y el problema con los indígenas incluso no es el costo del diésel, es cómo podemos ayudarlos con más ingresos, con más prosperidad, con más trabajo, con crédito, con carreteras probablemente vecinales. O sea, eso es lo que debemos entender. El punto de discusión no puede ser la eliminación del subsidio. La discusión debe de ser, y eso es lo que tiene pensado el gobierno, qué hacer, cómo colaborar más, cómo apoyar más a aquellos que están más deprimidos para poder que puedan salir adelante, justamente con los recursos que ya no van a ir a contrabandistas, que ya no va a ir a gente pudiente. Pero que hay claridad hacia dónde van a ir esos recursos, señor ministro Martínez. Por supuesto, está todo indicado. Mire, la primera decisión, por ejemplo, es incrementar casi 300.000 personas en el bono. Pero eso no es negativo, le pregunto, porque digo, uno podría pensar, sí, es un beneficio de otorgarles el bono, pero son 300.000 personas extras que entran a la nómina de 1 millón. No, están nuevamente en condiciones de pobreza extrema. Es justamente para que estas personas que padecen pobreza extrema, como usted lo ha dicho, no tengan que enfrentar solos el pequeño incremento que va a existir obviamente en algunos parámetros de compras, ¿no? Entonces, yo creo que esto es sumamente positivo, el poner más hospitales, el poder ofrecer más solidaridad. Eso debe de verse como algo positivo para el país. Entonces, no debemos de radicalizar
la discusión en torno a esto. Con respecto al tema de las vías, nosotros hemos logrado hacer incrementos en las tarifas, que es obvio. El combustible, como todos podemos entender, nadie sin necesidad de ser ni economista ni entendido en la materia entiende pues que los buses de transporte urbano, de transporte interprovincial, que las volquetas, que los camiones de carga pesada, un componente importante pues de su estructura de costos es justamente el combustible, y que esto de aquí iba a tener un impacto. O sea, eso es lo responsable. Es realmente llamativo, por ejemplo, que en ciudades como aquí, como en Quito, en 17 años no se haya revisado la tarifa de pasaje. Entonces, no, 17. Desde 2003, claro. En el caso de Quito, pues aquí siempre le han toreado la revisión de tarifas. Entonces, pero y si no se ha revisado en tanto tiempo, peor aún, con un incremento del combustible. Entonces tenemos que entender de que hay que pagar lo justo. Ahora, el tema es que el combustible sí, es un elemento importantísimo, pero no es el único elemento. Y lo que aparentemente uno notaría, y esa pregunta le he trasladado al ministro de Transporte y Obras Públicas que está con nosotros, es que se toma la decisión de eliminar el subsidio, liberar el precio de los combustibles, extra y diésel, pero no hay medidas de compensación para el sector de la transportación, por ejemplo, en el tema de los insumos, en el tema de los repuestos. No sé si hay un diseño en ese sentido. Vea, todo esto se ha venido trabajando con antelación, no es un tema de ponerse de acuerdo. El gobierno fija una tarifa, en el caso del transporte interprovincial, la compensación es el incremento de la tarifa, y además tenemos planes que ya se han venido trabajando con ellos, de exoneración en llantas, en los aranceles de llantas, de repuestos, de lubricantes, de chasis. O sea, estamos con toda una serie de, no solamente incentivos económicos, sino también normativos. El mismo hecho de controlar la oferta ayuda un poco a que hayan más pasajeros por bus, a que no se diluya la ocupación en los buses, y esto les permite pues generar un equilibrio a aquellos que se dedican a la transportación. Entonces estamos hablando de que sí hay este tipo de beneficios, incluso para el taxismo, también inclusión en planes, en el plan OPA, que es el plan de optimización del parque automotor, para que también puedan renovar unidades, en el tema también de buses, tener unidades que sean mucho más eficientes en el consumo de diésel que las unidades que ya tienen pues muchísimos años en utilización. Entonces, todo esto viene hecho. Y de esa forma, con ese tipo de compensaciones, hemos logrado algo muy importante, que es que el precio para las personas de los grupos vulnerables, entendiendo esto de aquí, estudiantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, no paguen más de la media tarifa anterior, de la media tarifa. 15 centavos. Los 15 centavos, dependiendo de cada jurisdicción. Usted sabe que tenían diferentes precios de tarifa anterior, unos 25, otros 30, claro. Entonces se adecuará a la tarifa que tenían anterior, eso no se incrementa la media tarifa. Entonces estamos hablando de que se ha logrado proteger a aquellos que más necesidad tienen, que se han implementado pues incrementos en el bono para que hayan personas que puedan también pagar, que ese incremento no los golpee. Entonces se ha tomado una medida de protección social para que esto no afecte a los más pobres. Pero tenemos que entender de que sí había personas con carros de $40,000, $50,000 que tanqueaban con diésel subsidiado, y de que había muchísimo contrabando de diésel, no solamente por vía terrestre, sino principalmente por vía marítima. Entonces, estamos conversando y grupos económicos poderosos, dedicados, por ejemplo, a la pesca, que tenían tarifas subsidiadas. Entonces, tenemos que entender eso ahí, tenemos que contar la película completa, porque luego todo el mundo cree que esta medida solamente afecta a los pobres, principalmente afecta a aquellos que se venían innecesariamente beneficiando, y algunos delictivamente beneficiando de tener un subsidio. Estamos conversando con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, y también nos acompaña Álvaro Guzmán, quien es director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito. Director, durante estos días se han publicado algunos comunicados, informes de que la ANT, como Autoridad Nacional de Tránsito, ha autorizado ya un monto techo para el incremento de los pasajes. Es este 32% del cual se habla para pasajes inter e intraprovinciales. ¿Cómo quedaría entonces o cómo empezaría a regir? Depende también de la autorización de los consejos cantonales. ¿Cómo entra en firme esta decisión? A ver, dentro de la misma resolución de la Agencia Nacional de Tránsito se han hablado de tres temas. El transporte inter e intraprovincial, que es competencia absoluta de la Agencia Nacional de Tránsito, ese no necesita una autorización de ningún otro ente. Después tenemos el transporte urbano y hemos incluido también el tema de los taxis en
la misma resolución. Voy primero por los taxis. Los taxis están regulados plenamente por los municipios. Tampoco han tenido revisiones en mucho tiempo en varias ciudades y es responsabilidad de cada gobierno autónomo descentralizado de definir la tarifa. Ahí no se estableció ningún tipo de piso o techo en el caso de taxis. Exactamente, ya deberán hacer los análisis en cada uno de los municipios y se decidirá. En el caso del transporte urbano, nosotros como gobierno central sabemos que existe una afectación, como dijo el ministro, del 123% en el incremento del diésel, y eso va a tener un impacto directo en los costos operativos del transporte urbano. Hecho el cálculo, lo que hemos determinado es que existe una necesidad de incrementar la tarifa de hasta 10 centavos dependiendo de cada uno de los casos. En el caso de Quito, por ejemplo, que ha estado en 25 centavos la tarifa desde hace mucho tiempo, requiere un incremento de por lo menos 10 centavos para justificar el tema del diésel. Pero usted dice hasta 10 centavos. De 10 centavos en el caso de Quito. Las ciudades que tienen 25 y 30 centavos, el techo es 10 centavos. Ya, o sea, ahí entre 35 y 40 centavos y no más allá de eso. Exactamente. Y sin embargo, habían algunos servicios que estaban ya en 35 centavos y esos no podrán subir más de 5 centavos. Ya, correcto. Pero, a ver, si alguna municipalidad, vamos a suponer que Quito sesiona, y en Quito se decide, el pasaje está en 25, nos dicen que tiene que ser 10 centavos, pero el estudio técnico determina que no deben ser 10, sino 15, y debemos elevar a 40 centavos. ¿Puede hacer eso el municipio de Quito o no? Nosotros hemos dado un justificativo técnico por el incremento del diésel. Si es que Quito tiene otros incrementos porque no han incrementado la tarifa históricamente, porque tienen otras necesidades, porque tienen otras exigencias propias del cantón, pueden subirlo. No hay ningún inconveniente. Ya. Eso nosotros podrían rebasar ese techo. Pueden rebasar ese techo. El techo nuestro es por el tema del diésel, nada más, porque eso es lo que el gobierno central ha incrementado y es en lo que nosotros responsablemente estamos actuando y estamos generando ese techo para las ciudades. Porque como sabemos que los cantones, los gobiernos descentralizados se rigen bajo los consejos cantonales, esto podría haber llevado a tomar mucho tiempo esa discusión. Entonces nosotros adelantamos esa discusión para que en el tema exclusivo del diésel sea el incremento de manera inmediata. Por acá nos dicen, director, existe un estudio oficial de la Secretaría de Movilidad en Quito de abril de este año que dice que el aporte del diésel a la estructura de costos de los buses urbanos es de menos del 9%, y con el 125 o 123% del alza el impacto sería del 11%. ¿De dónde saca la Agencia Nacional de Tránsito que la subida es del 40%, 10 centavos en 25? Además, ¿qué artículo de alguna ley faculta a la Agencia Nacional de Tránsito a disponer a los GAP que suba la tarifa? A ver, habría que revisar ese estudio que tiene de abril. Nosotros hemos hecho los análisis propios a nivel nacional, nosotros no hemos hecho un análisis cantonal, nosotros hemos hecho un análisis a nivel cantonal y hemos encontrado que el peso del diésel llega hasta 10 centavos, dependiendo, como les digo, de cada una de dónde parte. Eso por un lado. Y por otro lado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el ente rector del transporte a nivel nacional y es el que genera las políticas a nivel nacional. Esa capacidad del ministerio no se ha perdido, se ha mantenido, eso está claramente establecido en toda la normativa legal vigente y en base a esa capacidad de generar política pública, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, se ha dispuesto que a la base, a la fórmula que ya establece la Agencia Nacional de Tránsito, se le aumente 10 centavos en el costo del pasaje por el tema del combustible. Esa atribución sí la tiene la Agencia Nacional de Tránsito. La generación de política pública es una atribución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero fijar tarifas no. Fijar tarifas no, pero la política sí. Y nosotros, como estamos incrementando el precio del diésel, estamos dando a la fórmula del cálculo de la tarifa un factor adicional que son estos 10 centavos. Ahora, o quizás por ahí lo que están haciendo es facilitándoles las cosas. Por ejemplo, a los municipios. Lo que pasó con la alcaldesa de Guayaquil, que trasladó la responsabilidad de la revisión de las tarifas al gobierno central. Ahora, algo que decía hace un momento el ministro me llamó la atención. Dijo sobre el subsidio
del diésel, no solo se beneficiaban los transportistas, la gente que utiliza para llenar el tanque de su vehículo, sino también los grandes industriales, ¿no? Las grandes empresas. Pero digo, en esos casos no hubiese sido quizás más adecuado focalizar el subsidio, señor ministro, es decir, que las clases más necesitadas sigan beneficiándose del subsidio, pero los grandes empresarios, los grandes pesqueros paguen el valor comercial oficial del combustible. Es que mire, es muy difícil eso de ahí porque puede generar problemas de contrabando interno. Entonces la complicación de eso es grave, es alta. Y ciertamente la necesidad de sincerar la economía, de sincerarla, eso obligaba a que retiremos completamente el subsidio en todas las modalidades o todos los usos que podía tener y devolver a los ciudadanos o garantizar a los ciudadanos que tienen más necesidades, garantizarles, por ejemplo, una tarifa que ya venían pagando, que creo que es un gran logro y que por eso también pues justifica un incremento en el pasaje para el resto de personas que sí pueden pagar un poco más. A un padre de familia, pues sus hijos no le van a costar más dinero porque esto, la media tarifa incluye obviamente a los niños. Entonces, tenemos que pensar de que al final del día estas medidas son importantes para tener una economía clara, una economía sincera y que esa economía que esté mucho más clara para todos los ecuatorianos y para los industriales, para el gobierno, podamos luego comenzar a reactivarla y de que eso se trata justamente, que los recursos no se vayan desviando para otras personas que pueden pagar una tarifa completa. O sea, estamos hablando de personas con vehículos costosos que se beneficiaban, industriales y principalmente el tema del contrabando. ¿A quién subsidiábamos? A los contrabandistas. ¿Cuánto Entonces, se iba nosotros, por el contrabando? Eso es muy difícil. Imagínense cómo aumento. cuantificar eso ahí. Lo que sabemos es que es bastante. Yeah. Pues los contrabandistas no le dejan pues recibo de cuánto se llevaron, pues, ¿no? Si no sería fácil pues detectarlos. Entonces es considerable, es considerable. Entonces yo creo que en este momento vamos a tener una economía mucho más sincera y mucho más transparente y que nos va a permitir esa liberación de recursos, nos va a poder permitir dar más educación, dar más salud, dar más solidaridad en la forma de bonos, que eso es lo importante que hay que resaltar. Ministro Martínez, la alcaldesa de Guayaquil, como se conoció este fin de semana, ¿puede trasladar la responsabilidad al Ejecutivo? Mira, nosotros nos encontramos... Usted habrá visto el comunicado de la alcaldesa, por supuesto, ¿no? Claro que lo vi. Yo creo que nosotros siempre reclamamos, o la ciudadanía, yo obviamente tengo 8 meses o 10 meses en función pública. Antes era un ciudadano, un empresario y un ciudadano común y corriente. Y creo que todos los ciudadanos siempre pedimos políticos más responsables. Siempre pedimos políticos que no solamente están para las noticias buenas, ¿no? Sino también para las noticias duras. Que no sean simplemente coger y cortar la cinta y la inauguración, sino también a veces tomar medidas que pueden ser difíciles como lo haría cualquier persona con sentido común. Uno cuando dirige una empresa o uno en la unidad familiar tiene que mantener niveles de responsabilidad. Y yo creo que en este momento el Estado está tomando una medida responsable. Hay algunas autoridades locales que creen que, y con muchísima confusión debería decir, en el 2016 el municipio de Guayaquil subió la tarifa en 5 centavos, de 25 a 30 centavos. Su consejo cantonal, el consejo cantonal lo hizo, sí, de Guayaquil. Resulta, y están todas las declaraciones en internet, ahí no hay nada que ocultar. No hay nada oculto para Google hoy en día. Sí, sí. El asunto es que en esa fecha no hubo ningún incremento de combustible, pero ninguno. Y subieron 5 centavos. Y resulta que cuando el incremento del diésel se da por una necesidad, una decisión política de Estado, para mirar a largo plazo, resulta que está mal y que no pueden tomar la decisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero jurídicamente sí tiene que tomar, supuesto, no es responsabilidad del gobierno. Nosotros aquí hay dos posibilidades. O toma la decisión el GAT, que es su competencia natural, o por estar en estado de excepción, nosotros podemos tomarla. Nosotros vamos a ser responsables con esta situación. Si los GATs no van a asumir su responsabilidad política, que hay claros ejemplos como esta, que en el 2016 suben 5 centavos sin incremento de combustibles. Con incremento de combustibles se entiende que debe de subir. Entonces, si ellos no van a tomar su responsabilidad política correcta porque tienen miedo de que se desgasten de cualquier cosa, entonces nosotros tendremos que actuar como Estado. Porque tenemos la responsabilidad y entendemos de que estas decisiones tienen que tomarse para poder garantizar servicios públicos. No puede ser posible que en algunas ciudades del país no esté regularizado el servicio de transporte urbano,
porque no toman decisiones los alcaldes cuando ya le hemos dado la herramienta para que tomen la decisión. Aquí la hubo, resolución aquí hubo de la municipio NT 5 años que le toreó al tema de la tarifa, Y ¿no? subsidió a los Claro. transportistas, Pero entonces- ¿no? Se regalaba cada año 20 millones de dólares. Pero entonces, señores, comprendamos que la medida que con frontalidad estamos tomando es una medida correcta, que sea popular o no, eso ya es otra cosa. Pero de que es correcta, es correcta. Y nosotros sabemos, si yo le dijera desde la unidad más pequeña que tiene la sociedad, que es la familia, ¿qué es lo más popular para un hijo? Como que mi hija me pide, la más chiquita, que le compre un juguete toda la semana. Eso es popularísimo para ella. Pero eso no lo puedo hacer, pues se acostumbraría, ni así teniendo los recursos, sería incorrecto hacerlo porque estarían educándola mal. Entonces tenemos que entender que las decisiones políticas tienen que ser tomadas con seriedad y que ya estos políticos que solamente quieren estar para cortar la cinta de inauguración, para dar las noticias bonitas y que no son líderes de verdad, debemos dejarlos en el pasado. Esto, lo que usted nos acaba de decir, ministro, nos deja claro entonces de que no va a haber un paso atrás de parte del gobierno con respecto a la vigencia del decreto 883, por un lado. Por otro, hay cierres de vías, hay malestar, hay manifestaciones, hay sectores que han decretado paralización y que anuncian un paro nacional. Es decir, estas medidas políticas, que usted lo ha dicho, se toman sobre la base de estudios y de análisis del costo que asume el Estado por el tema de los subsidios, están generando ahora mismo reacciones ciudadanas y hay un importante sector de la población que está molesta y que está descontenta. ¿Qué hacemos entonces? Mire, yo creo que hay protestas, por ejemplo, del sector laboral, pero que van en torno no tanto a la eliminación de subsidios, sino más bien van en torno a las reformas a la ley laboral. Nosotros creemos, en torno a la reforma laboral, nosotros creemos que cuando se conozca el texto definitivo, que debe ser entregado hoy a la Asamblea, eso nos permitirá entrar en un proceso de diálogo. Nosotros creo que ha caracterizado a este gobierno coger y sentarse con los diferentes actores a buscar soluciones, a buscar acuerdos. Nosotros creo que hemos logrado, lo hemos presentado, así es como el sector de la transportación, que es el que obviamente se ve más afectado por esta decisión, hemos logrado llegar a acuerdos con todos, siendo firmes, siendo claros, pero nunca cerrándonos a no dialogar o a no conversar. Entonces creo que eso de ahí debe de entenderse. La manifestación sin violencia es un derecho de las personas, eso ahí debemos de respetarlo y debería de ser siempre fomentado que haya una manifestación con respeto, con argumentos, sin violencia. Lo que estamos viendo lamentablemente cuando le entran a piedrazos a una ambulancia, entonces ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, ese tipo de sociedad queremos, o sea, en que va un herido, puede ser una mujer grave, puede ser una mujer embarazada, puede ser un niño, y le caen gente a piedrazos a una ambulancia, ¿eso podemos aceptar? Por supuesto que no, pues el gobierno tuvo que tomar medidas duras. Y está bien que haya reclamo, pero también tienen que entender, y aprovecho la palestra que ustedes me permiten el día de hoy, para invitar a los sectores, o sea, desde lo que nosotros podamos colaborar. Hemos pensado si hay necesidades de vialidad en ciertos sectores de la Sierra Central que deben de ser atendidos para poder llegar, que comunidades puedan llegar a ciertos sectores donde están inhabilitados. Hemos pensado incluso en una modalidad de transporte comunitario para el sector indígena, que tengan pues un costo mucho más privilegiado para que puedan verse menos afectados porque son las personas que menos recursos tienen. Entonces lo que debemos de pensar no es en la política particular, sino en el fin, no en el instrumento, sino en el fin. Entonces eso es lo que hay que invitar a la sociedad a hacer. Correcto. Le quiero pedir un par de precisiones al señor director de la ANT, que también nos acompaña, Álvaro Guzmán. A ver, me queda claro, y esto lo he venido diciendo desde la semana anterior, estoy muy claro en que la fijación de las tarifas de transporte urbano es responsabilidad de los gobiernos municipales, está clarísimo. La ANT fija los lineamientos generales, los gobiernos municipales tienen que hacerlo. El ministro nos acaba de aclarar. Como estamos en estado de excepción, si una municipalidad no lo hace, lo podría hacer el Ejecutivo. Eso, digo, podría pasar en el caso de Guayaquil. También en el caso de Cuenca podría pasar, señor director, porque Cuenca ha manifestado, el fin de semana sacó un comunicado señalando que no van a revisar las tarifas. A ver, a nivel nacional lo podemos hacer. Esto no es por cantones. Nosotros podemos trabajar a nivel nacional. Una decisión nacional. Definitivamente yo creo que los municipios van a acatar, porque esta es una necesidad, este es un requerimiento, y los transportistas así lo van a exigir en sus cantones.
Eso definitivamente tiene que pasar. No podemos pensar que las tarifas de 25 centavos se van a mantener con un incremento del diésel como el que se ha dado. A mí me gustaría ahondar en un tema que habló el ministro, que es del transporte rural. Por favor. Nosotros en la Agencia Nacional de Tránsito desde hace varios meses habíamos ya identificado por datos y por exigencias de las comunidades indígenas de la necesidad de ampliar el servicio de transporte de estas áreas que no ha habido transporte históricamente, no es un tema de ahora. Históricamente esas áreas han estado excluidas de un sistema regulado convencional de transporte. Nosotros estamos haciendo un plan nacional de movilidad y accesibilidad que justamente parte de las áreas donde no ha existido históricamente transporte. Y la idea nuestra, conjuntamente con el Ministerio, este es un programa muy, muy interesante porque vamos a trabajar de la mano con el Ministerio y ahora que va a haber recursos con mucha más fuerza, primero identificar dónde están esas áreas donde las vías no han llegado. Y por lo tanto el transporte es en un balde de una camioneta, porque no existe otra facilidad. Entonces, primero identificar esas áreas, trabajar conjuntamente con el Ministerio y hacer una reorganización total de las rutas para asegurarnos que esas áreas tengan servicio rural. Estamos hablando de las vías de segundo y tercer orden. Exactamente. Entonces ahí habría que hacer alianzas con las prefecturas, me imagino. Incluso ya hicimos de eso, en este último directorio también trabajamos en en ya viabilizar una tasa que les facilita al CONGOPE y a todas las prefecturas a recaudar fondos para vialidad, que eso ya estaba en la ley, estaba en la norma, pero no estaba todavía articulado. Lo hemos articulado y ahora va a haber. Entonces, trabajamos completamente en generar acceso a estas comunidades y vamos a trabajar con ellos en los sistemas de transporte. Y eso hemos hablado muy seriamente con las comunidades de que son ellos quienes van a manejar su transporte. Entonces, este proyecto definitivamente de generar acceso al transporte rural es parte de lo que es el transporte, generar acceso, generar oportunidades. Déjeme retomar, interesante el tema de transporte rural, déjeme retomar el tema de transporte urbano. ¿Esa debe ser una decisión del Consejo Municipal o una decisión de los alcaldes? Y le hago esta pregunta por una razón, y corríjame si estoy equivocado. Yo entiendo que es decisión del Consejo Municipal. Pero el fin de semana, por ejemplo, se conoció que el alcalde de Ambato ya hizo un anuncio de forma unilateral. Entonces, quisiera tener claridad sobre si es atribución del alcalde o es atribución del Consejo Municipal, señor director. La Agencia Nacional de Tránsito les ha dado una herramienta a los alcaldes para que puedan tomar la decisión. Sin embargo, son los consejos cantonales los que van a tener que ratificar las tarifas. O sea, tiene que haber ordenanza municipal. Las ordenanzas, hay que revisar cada una de las ordenanzas de cada uno de los municipios, pero la Agencia Nacional ya pone los parámetros. O sea, es un punto referencial finalmente. Quien adopta la decisión será el Consejo Cantonal. Exactamente, pero ya está dado el punto referencial, ya está, los 10 centavos ya están. Pero tienen que sesionar los consejos y los consejos ratificar esa decisión. Digo, trasladar en blanco y negro eso. Lo de los 10 centavos, así es. Ya. O sea, al municipio de Guayaquil, sobre la revisión última que ya hubo, les va a tocar nuevamente fijar un nuevo incremento. Pero las revisiones anteriores son totales de cada uno de los parámetros. Aquí solo hay que fijar un parámetro sobre el incremento del diésel. Pero entonces ahí quiere decir que sí va a haber incremento en el pasaje. O sea, la gente sí o sí va a tener que pagar más. Pero no podemos estar ciegos a esa realidad. El diésel se ha incrementado, se ha liberalizado y esto ahora lo vemos como un golpe. Pero sincerar los costos del transporte nos va a dar sin duda un mejor transporte a futuro, porque ya no vamos a tener la excusa de es que el diésel no ha subido, entonces no suben los pasajes. Pero el diésel es solo un componente. Claro. Y todo lo demás sí ha seguido subiendo y a pesar de eso no han podido subir los pasajes los transportistas. No poder subir los pasajes los transportistas significa que no se pueden hacer las inversiones, no se puede dar un mejor servicio, no se puede exigir un mejor servicio. Ahora nosotros, por lo menos en el transporte inter e intraprovincial, se viene la parte más interesante para la Agencia Nacional de Tránsito, que es, dentro del marco que veníamos trabajando, poder exigir calidad y calidez en el servicio. Ahora, sobre la base de eso, director y señor ministro, va a haber obviamente el alza y el incremento en los pasajes. Vemos ahora mismo que hay una ola de especulación, de desabastecimiento porque han empezado a subir también el precio de los fletes y demás. Son costos que finalmente los va a asumir el usuario, el consumidor final, y es un consumidor que probablemente ahora mismo está sin empleo. Y si trabaja en el sector público va a haber reducido su salario, ¿no? Y los salarios no se están incrementando. O sea, creo que sí hay una realidad
más allá de únicamente el subsidio de las gasolinas, del diésel, que va a impactar en la gente, y sobre eso creo que también debe haber una profunda reflexión. Pero solo un punto importante, un diésel barato lo estábamos pagando muy caro toda la sociedad. Eso hay que dejarlo clarísimo. El $1 con un centavo. Estábamos pagándolo carísimo todos como sociedad, porque no hemos podido mejorar la calidad de los combustibles, no hemos podido mejorar la calidad del transporte público. Hemos dejado que indiscriminadamente incremente cada vez el uso del automóvil privado, cuando lo que debemos fortalecer es el transporte público. Entonces sí, ahora parece que son los más pobres los que están pagando, pero los más pobres lo han venido pagando muy caro desde hace tiempo, porque no hemos podido hacer las inversiones que se requieren hacer para que esos segmentos de la sociedad tengan acceso a mayores oportunidades y poder salir de las situaciones en las que están. Le quiero preguntar... No, pero aquí hay algo que hay que dejar claro. Por favor, ministro. La especulación que ha habido es de algunos avivatos en algunos mercados y de otras personas que lamentablemente por incapacidad de acceder al producto, porque las vías están cerradas, es que se dan estas especulaciones. O sea, alguien que cobra un flete de $600 cuando pagaba 200. Yo le aseguro, es que se diluye en toda... lo que hay que entender es de que el combustible es un componente más de la estructura de costos, como ya le explicó el director. No solamente eso, sino que eso se diluye en cada uno de los elementos que viene trayendo. Y entonces aquí lo que hemos visto en algunos mercados es que es por la escasez, y esa escasez es provocada por justamente el cierre de vías. Entonces eso es lo que está ocasionando que los precios suban. Y una vez que se regularice, por eso es importante llamar a la cordura. La protesta no puede significar el destruir los derechos de otra persona, pues el atropellar los derechos de otra persona. Si usted tiene que hoy día irse al Carchi porque tiene una emergencia, porque tiene un negocio, porque tiene que hacer una venta, por turismo, por lo que sea, no va a poder llegar porque las vías están cerradas. Entonces, por el amor de Dios, esa no puede ser la protesta. Tenemos que condenar ese tipo de actos. Si quieren marchar hasta la ciudad de Quito, eso es otra cosa, pero no puede haber cierre de vías porque eso es lo que está causando. Ahorita estamos en una gran... Esto de aquí no se trata, no hay que verlo de forma inocente. Hay que ver de las pérdidas para el país por estos días de paralización, ministro. Estamos en ese proceso, pero puedo decir que son cuantiosas. Y hay muchas personas que se aprovechan de esto de aquí para desestabilizar al gobierno. Y eso tiene que ser condenado por la sociedad, afín o no afín al gobierno. Debemos de condenar cualquier hecho de sublevación, cualquier hecho de desestabilización. Tiene que ser condenado por aquellos que somos verdaderamente demócratas, que indistintamente de quién esté gobernando, debemos de respetar el Estado de Derecho, y que debemos de entender también de que muchos de los que ahorita critican la medida y que dicen por aquí, que dicen por acá, son justamente los que participaron en el gobierno de la década pasada, que fue completamente destructivo para la economía del país. Ministro Martínez, me piden que le pregunte qué pasa con las tarifas de carga marítima de Galápagos y con las tarifas de las lanchas de cabotaje interislas. No sé si tiene ese detalle, ministro Martínez, si es que estas tarifas se reformularían por esta revisión de los subsidios para la extra y para el diésel. Todo lo que tenga un componente de combustible va a tener que ser ajustado. Eso es algo evidente. Eso es algo, el porcentaje va a depender de qué tanto la industria consuma el combustible. Si es una industria que es muy dependiente del combustible, pues obviamente tendrá un impacto mayor. Aquellas que tengan menos consumo, que sean de un consumo más eficiente, pues tendrán un impacto menor. Lo que tenemos que ser es correctos en ese análisis para que no golpee a las personas. Mira la especulación en Guayaquil, lamentablemente. Estaban cobrando a $1 el pasaje ciertas personas abusivas. Estaban hablando de 60 centavos el pasaje. Entonces, el asunto aquí es que tomemos estas medidas con responsabilidad, con claridad. Nosotros le hemos pasado a todos los GATS la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, que es un claro ejemplo de cómo deben de actuar. Lo decía Álvaro, si tienen por alguna circunstancia especial que ellos subir sobre esos valores, ya es problema de cada GAT. Pero estos son temas que simplemente para justificar el incremento que ha habido de de la eliminación del subsidio, que es realmente de lo que estamos hablando. Correcto. Y cierro preguntándole a Álvaro Guzmán,
Ya se emitió el listado de las tarifas de transporte intra e interprovincial. Eso ya está listo. Eso está en la página web de la Agencia Nacional Y de ya está en Tránsito. plena vigencia. Ya está en plena vigencia. Ya, así es decir, las cooperativas, ya ha sido socializado, ya las cooperativas están informadas y ya aplican las nuevas tarifas. Las cooperativas y los terminales terrestres, que son quienes deben verificar la aplicación de esta tarifa. Y tengo una inquietud de un oyente que nos había escrito. Dice, pagábamos 12 centavos medio pasaje, personas con discapacidad 10 centavos. ¿Eso se mantiene? La media tarifa se mantiene tal cual como estaba. La Para media él, tarifa, pero con base en la tarifa vigente hoy. con la No, con la tarifa anterior. Perdón, con la tarifa anterior. Exactamente. Ya. Eso no ha sufrido modificaciones. No con la nueva tarifa. No Vea, con la nueva usted el tarifa. ejemplo en Guayaquil, 30 centavos se pagaba, La media tarifa es 15. tarifa es 15. Ahora sube a 40 centavos, la media tarifa es 15. Ya, o sea, no va a ser 20 ahí, la media tarifa. No va a ser Correcto, 20. ok. Ahí Oiga, tenemos ministro, esa presión. Yo quería hacerle una última pregunta nada más para ir cerrando. Cuando están en las reuniones de gabinete y se discuten este tipo de decisiones, tratando de solucionar o de arreglar todo el daño que nos causó la década farreada, la década robada, el dispendio, el gasto, el derroche, la farra de Correa, y regresan a ver al presidente Moreno, que fue vicepresidente 6 años de Correa, ¿en qué piensan como gabinete? Vea, yo creo que el presidente Moreno ha demostrado con actos su responsabilidad, su seriedad, su valentía, ha demostrado con hechos, no es necesario ni escuchar lo que dice, sino ver las medidas que ha tomado, la seriedad con que ha manejado este país. Entonces yo creo que él, obviamente uno no puede calificar a todas las personas que participaron en el gobierno pasado, no todos puede calificarlos uno de forma negativa, hay personas valiosas, hay personas menos valiosas. Yo creo que el presidente es una de esas personas que se destaca, ha tomado decisiones históricas para el país. Esto es alguien que nadie en un montón de tiempo se ha atrevido a hacerlo, y creo que eso hay que reconocer porque va a dejar un país, si bien ahorita estamos pasando momentos duros de un remesón fuerte, después de la tormenta viene la calma, y yo creo que de ahí vamos a navegar, pues, pero ciertamente a un mejor futuro para todo el país. Y esas decisiones que tienen un alto costo político solamente las toma un líder, pero que ve no en estas elecciones, no piensa en las próximas elecciones, piensa en las próximas generaciones. A mí sabe que me como hubiera él mismo lo ha gustado dicho. que cuando Moreno era parte del gobierno de Correa lo denuncie. Ahí era el momento. Ahora está. Mire, yo creo que todo se da a su momento. Correcto. Pero Muy gracias. Muy amables a los dos. No, gracias a Muchas ustedes por Listo. tener. Gracias, Espero Creo que es la se haya primera radio en Quito que hago, Sí, así que Pero Chévere, que espero no que sea se la haya última. sentido cómodo, me ¿no? estoy aquí me estoy inaugurando para decirlo qué un bueno. término bueno. Qué bueno. Muy amables a Y que los no dos, sea, gracias. Y que no sea la última. ¿Eh? Gracias. No me ha señor tratado tan ministro. mal, así no, que- por eso le digo, espero que se haya sentido cómodo. Gracias, señor director, muy amable. No hará caso a las Gracias a cosas que le ustedes. dicen. No haga caso a lo que le dicen. Sí. ¿Ah? Gracias al señor economista José Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, y al señor director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán. Información evidentemente de coyuntura relacionada pues con la situación en las carreteras, así como también la fijación de las tarifas de transporte. Ojo, ya en la página web de la ANT están publicadas las tarifas de transporte intra e interprovincial. Estamos expectantes de la ratificación por parte de las municipalidades en torno a la tarifa del transporte urbano. Para el caso de Quito, reiteramos, 10 de la mañana del miércoles, no va a ser hoy, el miércoles el Consejo Metropolitano sesionará para conocer la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. 8 de la mañana con 9 minutos en la primera hora.